Buenas y bienvenidos a otro capítulo de Econoven. Estoy nuevamente aquí con mi compañero Rafael García, mi persona Samuel Mayo, y el día de hoy le vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la oferta y la demanda agregada. Este tema es bien interesante, tiene varios puntos muy importantes que hay que destacar y para poder empezar a abarcar este tema, me parece que es importante saber lo que significa la macroeconomía, lo que es la macroeconomía y el término de lo que es agregada, lo que vendría siendo la agregada. Partiendo de que la oferta agregada y la demanda agregada son términos macroeconómicos, cabe destacar que la macroeconomía analiza la producción total de los bienes y servicios mediante la interacción de todos los compradores y vendedores de un país. Es decir, es la que se encarga de la fijación de precios, es la encargada de ver todo este sistema de cómo se mueve toda la economía dentro de un país o una nación. El término agregada ya es otro punto que viene haciendo referencia a lo global, los niveles de precio de bienes y los servicios conjuntamente, los precios de todos los bienes y de todos los servicios. Bueno, para comenzar sobre la oferta agregada, Samuel, como bien es uno de los temas relevantes de esta discusión, hay que destacar que es el valor de los bienes y servicios que las empresas están dispuestas a producir. Es más que todo la estimación de que se va a generar en la economía, más no es exactamente la cantidad de bienes que se va a producir. Eso cabe destacar que es la expectativa de producción que se va a generar. Como bien decías, el término agregada es la estimación global de la producción de un país. Tiene una relación directa con tres variables que son importantes destacar, Samuel. La más importante son los niveles de precio. Cuando los precios suben, en este caso, los beneficios aumentan. Por el contrario, cuando los precios disminuyen, tienden a disminuir lo que son los beneficios. Esto tiene varias aceptaciones, ya que influye mucho también con esta la otra variable que son los costes de producción. Esto suma los factores de producción, valga la redundancia, eh, cuando suben los insumos o las materias primas, hace que el valor final del producto tienda a una alza. Igualmente cuando disminuyen, pues. Y el último, o sea, y no menos importante, son las expectativas empresariales. Cuando hablamos de una economía, de una coyuntura favorable, hay más inversiones. Cuando hay más inversiones, obviamente la producción aumenta, lo que genera un incremento en las cantidades ofertadas. Por supuesto, Por, la seguridad de los inversionistas es sumamente importante. Un inversionista que exactamente. tenga seguridad en un país y en una economía siempre va a aportar o siempre va a estar pendiente de invertir más o tener más capital en juego para poder producir más y tener más ganancias. Se va a arriesgar más y Exactamente. va a ser favorable para el país, ya que, bueno, un país que tenga mucha inversión, tanto interna como externa, siempre va a tener un buen ciclo económico, por así decirlo, siempre va a estar a la alza. Siempre va a tener un bienestar. Un bienestar económico, muy bien dicho. Un crecimiento económico también, acaba de destacar Mientras esto, más Samuel. producción, aumentamos el PIB y cuando aumentamos el PIB se generan riquezas. Eso es un punto muy importante que hay que destacar. Cuando tenemos un PIB alto, un PIB que está en crecimiento, eso quiere decir que simplemente estamos generando riquezas. ¿Qué sucede? Por el contrario, cuando un país tiene un PIB muy bajo o que está decreciendo, es el opuesto. Simplemente generas pobreza. Cada vez es más difícil, cada vez le Claro, hay cuesta que más a las destacar personas también, mantenerse. Samuel, disculpa que te interrumpa, que es el PIB real, lo que nos interesa que siempre esté en aumento. Sí, Hay dos tipos de PIB, como tú bien sabes, PIB nominal, sí. que es el del el total de la producción sin un año base, y el PIB real es colocando un año base para así tener una moneda de un año que haya sido más estable que el otro, pues. Precisamente porque el PIB nominal no tiene, como podemos llegar a comentar, no tiene un punto de referencia con respecto a la inflación, si hubo inflación o si estamos aumentando, estamos disminuyendo las cantidades producidas. Simplemente estamos Exacto. hablando de un número que puede estar afectado por variables ya sea exógenas o endógenas, las cuales pueden variar ese precio y simplemente podemos tener o sea, puede decrecer el PIB
pero el número nominalmente hablando, el PIB es mucho mayor. No es Tal proporcional cual, Samuel. el PIB nominal con el crecimiento. Tal cual. Es muy bien, muy acertado lo que dice Samuel. Bueno, de la oferta agregada, también tenemos que hablar sobre sus curvas. Eh, hay que realizar, en este caso hay que realizar un doble análisis, Eso es porque pueden importante. presentar, Este punto es importante, sí, precisamente lo que me estás comentando, que la curva de la oferta agregada y la demanda agregada, en sus dos ámbitos tienes que tener un doble análisis, porque a largo plazo te va a generar una serie de variables, una serie de resultados, y a largo plazo te va a generar otras que quizás no sean totalmente distintas, pero sí tienen bastante diferencia con la a corto plazo o a largo plazo, entre ellas sí mismas, pues. presentan diferentes pendientes, Samuel, y comportamientos según el contexto en que se observe, pues. Adelante podemos empezar hablando las de corto plazo, ¿te parece? Excelente, te doy la palabra, Samuel. Ok. Las personas, o sea, en esta curva a corto plazo, las empresas tienden a disponer poca capacidad para modificar sus costes fijos. ¿A qué me refiero con costes fijos? Ya serían los costos de la materia prima, los costos de transporte, y todo ese tipo de gastos que son necesarios o que la empresa no puede dejar de tener, porque si reduce esos gastos, simplemente no estaría produciendo. Sí, efectivamente, el periodo de tiempo que las empresas tienen para modificar sus costes está muy limitado, pues. Muestra una relación positiva con el nivel general de precios y la producción agregada. Como bien vemos aquí en la imagen que estamos mostrando a continuación, un aumento en el nivel de precios provoca un incremento de la producción agregada, lo que en su contraparte, una disminución del nivel de precios provocaría un descenso de la producción agregada. O sea que a corto plazo vendría siendo directamente proporcional Tal cual, Samuel. hablando en el Y caso bueno, de producción-precio. sí, como muy bien dije hace ratico, es muy limitado el tiempo para que las empresas puedan modificar sus costos, pues. Entonces, tienden siempre a aumentar la producción a la vez que el nivel de precios vaya aumentando. Exactamente. Claro, no tienen la capacidad y no tienen el tiempo para modificar, hacer grandes cambios, ya llámese cambios en maquinaria por una nueva inversión, actualizar equipos, todo ese tipo de detalles o de partes en una empresa que podrían generar un cambio o generarle más utilidad Rentabilidad, a dicha empresa. claro, claro. Bueno, en la otra parte tenemos la curva de la oferta a largo plazo. Que, Ya la vamos a mostrar aquí en pantalla. bien vendría siendo lo mismo, casi el contrario. Tal O cual. podría, Bueno, aquí se puede decir que todos los costes pueden considerarse variables. Al abarcar un periodo más largo, pues se puede considerar que los precios son variables o flexibles, otorgando a las precisamente, empresas. porque puede existir, como estábamos comentando anteriormente, puede existir una nueva maquinaria, renovación de equipos o simplemente una disminución en el impuesto. Y al generar una disminución en el impuesto, puedes llegar a bajar tus precios sin tener que forzarte. Obviamente, Y esto bueno, ya no vendría dependiendo del empresario, pero son costos que al final de cuentas puedes reducir y sí, bueno, aquí como vemos la curva se denomina perfectamente inelástica, es totalmente vertical, lo que indica que la cantidad ofrecida permanecerá constante para cualquier precio. Es decir, un aumento del precio deja invariable la cantidad ofertada. claro, claro, es lo que estamos hablando, porque el empresario tiene o la empresa tiene la capacidad de poder aumentar o disminuir el precio según sus gastos. Con maquinarias más nuevas podemos producir la misma cantidad y teniendo un gasto menor, o simplemente podemos reducir un poco el personal, una disminución en los impuestos, o, o cualquier tipo de variable que nos pueda llegar a afectar en ese caso. Tal cual, Samuelito. Bueno, eh, cambiando el tema, nos vamos a la contraparte de la oferta, que vendría siendo la demanda agregada. Por Como bien supuesto. hemos dicho antes, el término agregado se refiere a lo global. Exacto. Tanto la oferta como la demanda son estimaciones
como dijimos que la oferta era la estimación de productos que las empresas están dispuestas a ofrecer, por su parte la demanda es el valor total de gastos de bienes y servicios que los agentes económicos están dispuestos a comprar. Claro. Entendiéndose como agentes económicos, consumidores, empresas y hasta el mismo Estado. Todos los agentes que intervienen en una economía. Esto viene siendo desde el campesino, la persona que extrae la materia prima, llámese pequeño, mediano, grande, las empresas Tú, que, yo, que, lo- todos, que- todos nosotros. las empresas que los procesan, que las tratan, la empresa que se encarga de la distribución, el comerciante que lo vende, y todo esto hasta llegar simplemente al consumidor final, que es realmente el objetivo de una economía, llegar al consumidor final y hacer llegar ese rubro que cubra una necesidad a dicho consumidor. Tal cual, Samuel. Bueno, la demanda agregada tiene varias magnitudes. Te dejo para que hagas la explicación correspondiente. Perfecto. Podemos empezar con el consumo. Ojo, como bien hemos mencionado antes, estamos mencionando muchas y vamos a mencionar varias magnitudes que afectan esta parte y no quiere decir porque una esté antes que otra tiene más o menos importancia. Todas son igual de importantes y todas son igual de relevantes para una economía. Como te comentábamos, podemos comenzar con el consumo, que son los bienes y los servicios que demandan las economías domésticas. O sea, son bienes o servicios que son indispensables para que una economía se mantenga o para que las personas se mantengan. Podemos estar hablando en este caso de tales como alimentos, la ropa, los automóviles, y por lo general tiene un mayor aporte al PIB o es el típico o el más utilizado para calcular ese PIB. Sí, El bueno, cabe porcentaje, destacar que un elevado porcentaje del consumo indica un bajo grado de desarrollo del país, ya que significa que la actividad de los restos de los agentes económicos es baja. Entiéndase de que el consumo es más que todo las familias, por así decirlo. Quiere decir que si es muy alto este índice, indica que las empresas y el Estado no están teniendo una participación muy relevante con respecto a esta. es cierto. Pero bueno, eso lo dejaríamos para otro video porque si nos vamos al consumo podríamos durar un video completo hablando sobre ello. Sí, sí, tal cual. En otra magnitud tenemos la inversión. Ojo, esta inversión también la estábamos comentando arriba. La inversión simplemente son los bienes que las empresas compran de estructura de producción, incluyendo también las inversiones de la familia en la vivienda. Suelen ser financiados por recursos ajenos, por lo que su volumen estará en función del coste del dinero o el tipo de interés. Lo que estábamos hablando, un empresario que tenga seguridad es un empresario que va a aportar por el crecimiento del país y por su producción. Nos vamos a esto. Mientras más seguridad tenga el empresario, más va a invertir, más dinero puede gastar en el país y eso simplemente genera crecimiento económico. Mientras más inversión exista, va a haber más producción. Más producción es más crecimiento. Sí, bueno, en este caso, un elevado porcentaje de inversión privada indica que el país está en un crecimiento económico, como muy bien lo explicabas ahorita. Sí, exacto. Por otro lado, también tenemos, este es importante, aunque esta parte también si es buena o es mala, es algo, un punto muy subjetivo, que se refiere a la parte del gasto público. El gasto público se refiere simplemente a los bienes y los servicios de interés general que el sector público realiza como ejecución presupuestaria, tanto en consumo, que puede ser sanidad, seguridad social, seguridad nacional, etcétera, como la inversión en carreteras, escuelas, hospitales, parques, etcétera. ¿Por qué este punto es importante? Porque un gasto público elevado indica más empleo, mientras más escuelas se construyan, más estaciones de metro, por decir cualquier tipo de cosa. Mientras más inversión de gasto público exista en un país, se puede llegar a generar, se genera mucho más empleo. Y al generar empleo, por ende, eliminas el desempleo. Y una persona que no está en desempleo, que está empleada, que no está desempleada, mejor dicho, es una persona que está aportando su granito de arena al PIB. ¿Por qué? Está dejando de ser una carga para el Estado o para él mismo
y está pasando a producir, a consumir. Una persona que produzca y tenga su salario es una persona que puede consumir. Al consumir aumentamos el PIB, lo que estábamos hablando. Sí, bueno, en este caso el porcentaje sobre del gasto público sobre el PIB dependerá del grado de intervención también del Estado en los asuntos económicos de la nación. Este es una aseveración que, bueno, es muy extensa explicarla en este puntico si hablamos sobre intervenciones estatales Sí. o no Economías abiertas estatales, y cerradas. tal cual. Entonces, pasamos a la siguiente, Samuel. Claro, en este punto tenemos las exportaciones netas. Es de un punto también el último y no menos importante, como comentábamos. Son las relaciones internacionales que implican que parte de la producción generada en un país se vende a otros países. Simplemente son las exportaciones, podemos resumirlo así. Y que parte del gasto que realizan los países consiste en la compra de bienes y servicios comprados en otros países. Simplemente las importaciones. Cuando nos vamos, estamos hablando de exportaciones netas. Eso quiere decir que estamos hablando de ese costo menos los impuestos y todo ese tipo de gastos que conlleva la importación y la exportación de algún producto. Claro, Sería el diferencial entre las exportaciones y las importaciones. exactamente. Este punto es importante porque simplemente hay bienes y ahí hay productos que no se pueden producir o que no se producen en ciertos países por, digamos, factores endógenos o exógenos, los cuales no permiten la producción de dicho producto, o simplemente el costo sería muy elevado y se ve más rentable o sería mucho más rentable para una economía importarlo de otro país que tenga la capacidad y tenga una producción alta en dicho producto. Tal cual, Samuel. Bueno, aquí en la imagen que vamos a colocar a continuación, podemos ver la ecuación de la demanda agregada. Es, bueno, totalmente igual que la del PIB por el enfoque del gasto. Si bien hemos dicho que para calcular la demanda agregada se utiliza esta misma fórmula, debemos afirmar y destacar que no es lo mismo que el PIB. No, La demanda agregada es la previsión de los bienes y servicios que los agentes económicos están dispuestos a comprar, mientras que el PIB es el valor total comprado realmente en el año exactamente. En el PIB ya viene siendo un hecho, ya es un gasto, tal ya es cual. una inversión, ya es un consumo. En cambio, la demanda agregada es el número que se plantea o se presume se puede llegar a producir o a gastar en un país. Muy bien, Samuel. Ahora vamos hacia la curva de la demanda agregada. Como bien aquí vemos en la imagen, muestra la relación entre el nivel general de precios y el gasto agregado de la economía. Aquí quiero citar a Paul Krugman en su libro Fundamentos de Economía. Él explica que la pendiente negativa de la curva de la demanda agregada no es una consecuencia natural de la ley de la demanda del mercado de un bien, es decir, de la ley de demanda de la parte microeconómica, ya que la ley de la demanda de la microeconomía nos dice que cuando aumenta el precio de un bien, la cantidad demandada de ese bien disminuye, Disminuye. ya que claro, ya que los consumidores cambian de ese bien a otros bienes, pues. Pero cuando estamos frente a la demanda agregada, lo que estamos considerando es una variación simultánea de los precios de todos los bienes de la economía. Eso es Si un los punto muy importante a consumidores, destacar. sí, porque si los consumidores en un momento determinado deciden comprar, por ejemplo, menos zapatos y compran más celulares, la cantidad total de bienes que demandan no tiene por qué variar necesariamente. Exactamente. ¿Ok? Las dos principales razones por las que la curva de la demanda agregada es decreciente es el poder adquisitivo de los consumidores y el tipo de interés, lo que estábamos comentando. Quizás una persona desempleada o con un salario mínimo no va a tener la posibilidad de pagar o de adquirir dicho bien que haya subido el precio drásticamente, o quizás no drásticamente, pero prefiere buscar un bien más económico para que el dinero le rinda, pueda vivir con O, tranquilidad. sim o Por otro simplemente lado, no va tenemos el a tipo de consumir lo interés mismo. que, que es lo que estábamos hablando. De repente dejan de comprar zapatos para comprar celulares o etcétera.
Sí, bueno, exacto. El poder adquisitivo tiene la relevancia en cuánto o en qué cantidad va a gastar esta persona, dependiendo de, bueno, los factores monetarios que indiquen, ahí, válgase por inflación. Y bueno, y el tipo de interés es más que todo sobre, Gustos. por ejemplo, por ejemplo, las inversiones, cuánto es el nivel de rentabilidad de un empresario a hacer dicha inversión y, bueno, otros temitas que son más extensos. Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo segmento de Econoven. Esperamos tener. Esperamos que haya sido de su agrado y, bueno, nuevamente a los que nos están viendo por primera vez, bienvenidos a este proyecto y, bueno, esperamos que sean muchos más los que vengan. Samuel. Bueno, podemos comentar que nuestro siguiente video va a ser o vamos a estar hablando acerca de los tipos de inflación, los tipos de desempleo y la curva de Phillips. Los Esperamos que... esperamos en la próxima. Hasta luego.